Muy bien, estamos estudiando el libro de Génesis. Ya hemos visto cómo Jacob y toda su familia ha venido a habitar en la tierra de Gosén, en Egipto. Y hemos visto también cómo después de 17 años de haber estado ya en esta tierra, en Gosén, Jacob le pide a José que le jure y que le prometa de que cuando él muera, lo lleve a ser sepultado en el mismo sepulcro en el que está Abraham e Isaac en tierra de Canaán. Algo muy importante que debemos de recordar es que el Señor ha permitido de que Israel con todas sus familias vinieran a Gosén para un tiempo, podríamos llamarlo como de incubamiento, para que ellos puedan multiplicarse de una manera íntegra en esta tierra, porque vinieron 70 personas. Bueno, estaban 70 personas en Egipto, pero 400 años después van a regresar a tierra de Canaán, según lo que Dios les había prometido, más de 2 millones de personas. Y este tiempo en Gosén, habíamos visto anteriormente en los capítulos anteriores, 46 y 47, que este tiempo José estaba intercediendo para que su familia no tuviese que trasladarse a la ciudad de Egipto, sino que se pudieran quedar en este lugar. Vimos que para los egipcios, los hebreos y los pastores eran abominación. Entonces estaban quedando aislados prácticamente de los pueblos paganos en Canaán, pero también estaban quedando aislados de alguna u otra manera de los egipcios, porque Dios quería conservarlos ahí, para que no se mezclaran con otras culturas paganas, tampoco para que ellos comenzaran a introducirse dentro de estas tradiciones paganas, que el pueblo de Israel comenzara a multiplicarse, para después trasladarse a comenzar la conquista de la tierra prometida. Entonces, habíamos quedado en capítulo 47, en donde José le jura a su padre que lo va a llevar de regreso después de su muerte a tierra de Canaán. Y parece que ha pasado algún tiempo después de esto, y ahí es donde vamos a continuar hoy, donde vamos a ver en este capítulo 48 cómo Jacob va a adoptar a los hijos de José y comienza, así lo podemos ver, comienza el testamento de Jacob antes de su muerte. Comienza a dejar todo listo antes de morir. Así que vamos a ir al capítulo 48 de Génesis, en versículo 1, nos dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Lo hace para poder recibirlos. Vamos a ver, Jacob está cercano a su muerte y ya sabe que está a punto de morir. Tiene todos los años encima, alrededor de 137 años. Él ya está, su vista se está quedando sin vista, está ya nublada. Entonces le hacen saber a José de que su padre está enfermo, y él viene como un buen hijo a honrar a su padre. Viene a verlo junto con sus 2 hijos, y lo que no sabe José es que esta reunión, esta visita casual, que parecía casual, va a convertirse en un punto clave, en un antes y un después para su vida y para la de sus hijos. Versículo 3 continúa diciendo: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en Luz. ¿Qué Luz? Era el antiguo nombre de Betel. Me apareció en Luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Acá Jacob comienza a darle un fundamento a lo que próximamente va a decir.
La parte importante de lo que él va a compartir va a venir después. Ahorita él está recordando de que en Betel tuvo ese encuentro con Dios, en donde él estaba acostado sobre una piedra y comenzó a tener aquella visión de una escalera que venía desde el cielo y ángeles subían y bajaban. Y al pie de esta escalera estaba el ángel de Jehová que hemos estudiado, es nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Él está recordando ese momento clave en su vida en donde Dios lo bendijo con la bendición de Abraham, con la bendición de Isaac. Es donde él comienza y se le pasa la batuta acerca de la herencia y de la promesa, acerca de la tierra prometida y de su descendencia. Entonces, primero está recordando la bondad de Dios sobre él, la bendición que recibió oficialmente ya, propiamente de Dios, no la bendición de su padre Isaac, sino la bendición de Dios sobre él. Y entonces, él recuerda que parte de esta bendición es que se iba a multiplicar, que iba a crecer, y es algo que estamos viendo, que ya está sucediendo en Egipto, pero que también va a involucrar el heredar la tierra prometida. Vamos a continuar en versículo 5, después de Jacob haberle dado este preámbulo a su hijo, ponerlo al tanto de la bendición de Dios, dice versículo 5, en Génesis capítulo 48, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¡Wow! Estoy seguro de que José no venía con la intención de dar en adopción a sus hijos, y menos a un anciano que está a punto de morir. No venía con esa intención, pero no dudamos de que Dios está guiando a Jacob en cada una de sus acciones, de sus palabras. Veamos nuevamente, él está diciendo, Manasés y Efraín ahora son míos, como Rubén y Simeón. Y vamos a ver qué significa esto, porque este pasaje es muy clave, es muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Porque, vamos a ver, Rubén era el primogénito por ley, Simeón el segundo. Y lo que quiere decir estos versículos acá es que ahora Efraín y Manasés van a heredar la parte de la herencia dentro de la tierra prometida en lugar de estos dos hijos, de Rubén y Simeón. ¿Y por qué? Si retrocedemos o hacemos una visión hacia atrás en la historia de estos dos hermanos, Rubén profanó el lecho de su padre al acostarse con la concubina de su padre, Bilha. Y esto lo llevó a ser desheredado de la bendición de su padre y de la promesa. Simeón, ¿qué sucedió? Cuando Jacob y toda su familia estaban en Siquem, en Canaán, y Dina, una de sus hijas, fue violada por el rey Siquem, Simeón junto a Leví decidieron, por cuenta propia, engañar a todos los de Siquem, a los hombres, y luego de esto comenzar a asesinarlos a cada uno de ellos. Entonces esto no era la voluntad de Dios, fueron decisiones de los hombres, y ahora estamos viendo sus consecuencias. Fueron desheredados por parte de Dios dentro de la tierra prometida, y ahora, al ser adoptados Efraín y Manasés, quienes no tenían oportunidad de recibir herencia directa de Jacob, están siendo adoptados para heredar ahora como hijos directos de él. Y ellos vendrán a ser patriarcas de sus tribus dentro del pueblo de Israel. Entonces, por eso es muy importante estos versículos para poder comprender de dónde se originan la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Continuamos, versículo 7, que es solamente una reseña acerca de Jacob
diciendo: porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media lengua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Esa es la tierra de Belén, donde está sepultada Raquel, madre de José y de Benjamín. Recordemos ahora también cuál era la intención de Jacob cuando le había hecho una túnica de colores a José. Esta túnica, recordamos, normalmente las túnicas eran sin mangas, porque pues era para poder trabajar la tierra, para poder ser pastores de las ovejas, etc. Pero esta túnica que Jacob le había hecho a José era más como un tipo de gabardina, de manga larga, representando a la autoridad y representando también a los reyes que en aquel momento existían, porque ellos eran los únicos que vestían estas gabardinas de manga larga, que no los involucraba dentro del trabajo, dentro de las labores, y representaba esto, autoridad. Entonces, esta era la intención de Jacob en aquel momento, darle la primogenitura a su hijo José. Y ahora, eso es lo que estamos viendo acá. José está recibiendo la bendición de la primogenitura, pero está siendo depositada en sus dos hijos. ¿Por qué? Recordemos que el primogénito tenía una bendición, un plus, por decirlo así. Recibía una doble porción de la herencia, y aquí la está recibiendo, pero está siendo distribuida entre Efraín y Manasés, sus hijos. Muy bien, ahora tenemos entonces la adopción, pero falta algo: la bendición. Así que continuamos en versículo 8, donde dice: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él le dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Lo que vemos acá es Jacob está testificando de que Dios le ha dado más de lo que él esperaba algún día poder ver, porque su anhelo era poder ver a José, el hijo al que él había dado por muerto. Pero está viendo más allá de esto, ahora está viendo a su descendencia y ahora está adoptando a sus hijos. Ahora, algo importante respecto en el versículo 10 que nos describe acerca de que Jacob sus ojos estaba perdiendo la vista. Es muy importante poder ver esto por lo que va a ocurrir más adelante. Versículo 12 dice: entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Aquí vamos a hacer una pausa para poder comprender qué es lo que está sucediendo. En el contexto bíblico, la mano derecha representa autoridad, habilidad, poder, una posición privilegiada. Y lo podemos ilustrar cuando en la palabra de Dios nos habla acerca del poder, de la diestra de Dios. No es que los zurdos no tengan, sino que es una representación solamente acerca del poder, acerca de lo que quiere representar esto. Entonces, otro ejemplo que podemos ver dentro de las Escrituras: cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, se va a sentar ¿en dónde? A la diestra de Dios, representando un lugar de privilegio. Entonces, por eso José está poniendo al primogénito, a Manasés, porque Jacob los quiere bendecir. Entonces Jacob va a poner sus manos sobre ellos para bendecirlos. Así que normalmente, ¿quién tenía la prioridad de la bendición? El primogénito, que en este caso es Manasés. Efraín es el segundo. Entonces José los coloca de manera de que cuando Jacob vaya a extender sus manos,
la derecha, su diestra, quede sobre la cabeza de Manasés. Pero algo sucede. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano derecha sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Jacob, en lugar de hacer esto, lo que hizo fue esto. Cruzó sus manos. Dios está guiando a Jacob. Él no está actuando bajo su propio capricho, bajo su deseo, por decirlo así. Con esto estamos viendo la soberanía y el conocimiento previo de Dios. Eso es lo que nos refleja. Porque Dios es quien está guiando a Jacob. Dios no se mueve por nuestros caprichos. Dios no se mueve por nuestros anhelos y deseos. Él se mueve bajo su autoridad, bajo su soberanía, para que se realice su perfecta voluntad, para concretar su plan. Eso es la manera en la que nuestro Señor se mueve. Y es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, versículo 15 dice, y bendijo a José. O sea, no está bendiciendo a Manasés y Efraín, sino que está bendiciendo a José. ¿Por qué? Porque la bendición era para José, el primogénito, que está siendo depositada en sus hijos. Entonces, aunque es para José, la bendición está descendiendo hacia sus hijos. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Vamos a hacer una pausa acá. Esto no era nada más que Dios los bendiga, religiosamente hablando, o como una muletilla. Hay profundidad dentro de las palabras de Jacob. Él está haciendo con todo su entendimiento y guiado por el Señor. Cuando él comienza su bendición diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, está hablando acerca del Dios verdadero, de un Dios personal, un Dios conocido, que se da a conocer, que se comunica con cada uno de sus hijos. En esto estamos viendo con Abraham, Isaac y con Jacob. Pero el día de hoy está hablando del mismo Dios con el que usted y yo hoy podemos tener una relación. Él continúa diciendo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esta frase, en el original, lo que quiere decir, lo que nos está hablando es acerca del pastoreo de Dios. Lo que es el Dios que me ha pastoreado desde que yo soy, o sea, desde mi nacimiento, o desde antes de mi nacimiento, hasta el día de hoy. Estamos reconociendo, está hablando acerca del carácter, de la naturaleza de Dios, que es soberano, que lo conoce todo, que es un Dios creador, pero que es un buen pastor. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 23:1, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, lo resumimos de esa manera, las palabras de Jacob. Dios es quien lo ha pastoreado a él hasta este día. O sea, a pesar de sus errores, a pesar de sus altibajos emocionales, a pesar de sus altibajos de fe, de su confianza en Dios, porque esta era su gran debilidad, el confiar en Dios. Y Dios aún así lo pastoreó, lo cuidó, lo confortó y lo alimentó y tuvo cuidado de él y nada le faltó. Y de este mismo Dios es el que usted y yo hoy podemos ser pastoreados también. Y Él nos pastorea aunque usted y yo no queramos, porque Él es el que da la vida, Él es quien nos extiende gracia, nos extiende misericordia. Él nos pastorea sin que muchas veces sepamos, y que con amor usa su callado
para corregir nuestro camino, para guiarnos nuevamente hacia donde debemos de caminar, que es su camino, su voluntad. De ese Dios personal, tan íntimo, es del que Jacob nos está hablando acá. Y bajo él, bajo su nombre, es que está bendiciendo a estos jóvenes. En el versículo 16, dice, y el ángel que me liberta de todo mal. ¿Saben cuál es ese ángel que él está hablando? El ángel de Jehová. Y ese es nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Y si lo libertaba a él de todo mal, el día de hoy, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo continúa libertándonos de todo mal, principalmente iniciando por el mal del pecado, de la muerte eterna, dándonos vida eterna, dándonos esperanza. Entonces, bajo este nombre, el nombre de Dios soberano, poderoso, creador, fiel, justo, el buen pastor, en ese nombre es que Jacob está bendiciendo a Manasés y a Efraín. Ahora continuamos leyendo el versículo 16, dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Cuando Jacob está hablando acerca de esto, de que sea perpetuado el nombre de él y de sus antepasados en ellos, él está refiriéndose a la herencia. Estos jóvenes, Efraín y Manasés, tenían una herencia ya otorgada por causa de Jacob, su padre. Pero su herencia era acerca del lugar en donde estaban, en Egipto. Podían heredar y preceder su posición como gobernadores en Egipto. Podían heredar las riquezas y las bendiciones que había en la tierra de Egipto. Pero esta no era su tierra. Esta familia estaba siendo llamada y había sido escogida por Dios para heredar una tierra prometida que Dios era el que se la estaba dando. Y esta no era la tierra. Entonces por eso los está bendiciendo y está diciéndole a Jacob que sea perpetuados en ellos mi nombre, el de mis antepasados, para que la heredad de ellos no sea conforme a este mundo, conforme a las riquezas de Egipto, sino que sea conforme a las riquezas espirituales, a la riqueza que viene en la tierra prometida, conforme a la promesa de Dios, no conforme al hombre, conforme a este mundo, lo cual es pasajero. Pero la herencia que ellos tenían como ser parte del pueblo de Israel era una herencia eterna, una herencia espiritual por parte de Dios. Así que, de nuevo, esto no es solo un Dios los bendiga, sino que verdaderamente Jacob está dándoles, está otorgándoles la herencia como hijos propios, adoptados de él. Así que con la bendición y la adopción de Jacob, ellos van a ser absorbidos dentro de la herencia en la tierra prometida. Y más adelante, y durante el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que Rubén y Simeón no tuvieron una porción de tierra para sí. Fueron absorbidos y disueltos dentro de las heredades de sus hermanos. Ahora, vamos a ver lo que sucede a continuación, porque parece que José no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo, del cruce de manos de su padre. Así que continuamos en versículo 17. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Hay un disgusto en José, por lo que está viendo, porque la prioridad era para el primogénito.
que es Manasés. No para el menor, Efraín. Efraín no tenía ninguna posibilidad de heredar nada, o una doble porción de la herencia. Pero recordemos, es acerca de la soberanía de Dios. Es acerca de su conocimiento, de su sabiduría y de la manera en la que Él quiere bendecir a su pueblo. Así que Dios está guiando a Jacob a hacer esto. Y tal vez José dijo, bueno, ¿recuerdan? Yo les dije que el versículo 10, que hablaba acerca de que Jacob se estaba quedando ya ciego, podía ser importante en lo que íbamos a ver. Probablemente José dijo, yo creo que mi papá se confundió. Y esto lo disgustó. Padre, espera un momento, esta es la manera en la que debes de bendecirlos. Pero no, Jacob no se estaba guiando por lo que estaban viendo sus ojos. Y esto nos recuerda una historia que vemos en 1 Samuel. Cuando Samuel va a bendecir y va a derramar aceite para bendecir al nuevo rey de Israel. Y pasaron todos los hermanos de David y veían su estatura, etc. Y el Señor le dijo, no, mis ojos no ven lo que el hombre ve, sino lo que está en su corazón. Jacob no estaba viendo con sus ojos físicos, estaba dejándose guiar por lo que Dios estaba poniendo y estaba guiando en su corazón, bajo su voluntad y bajo su soberanía. Por eso Él le dice, José, usted tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Él también va a venir a ser una gran nación, pero Efraín es el que Dios ha escogido. Y con esto vemos, Dios no se mueve por tradiciones, por costumbres, por caprichos. Dios se mueve bajo su poderío y su soberana voluntad. No es la primera vez que está sucediendo esto, que el menor está recibiendo la porción del primogénito. Falta ver quién es el que está bendiciéndolo. Jacob. Jacob es el segundo. El primogénito, ¿quién era? Esaú. Pero Dios, desde el vientre de su madre, ya Él conocía el corazón de ambos, conocía el corazón de Esaú, y por eso también escogió a Jacob, para que fuera el que heredara la promesa, por quien seguiría la línea de la promesa hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto, hermanos, si usted no es el primero de su familia, esté tranquilo. Yo soy el último de mis hermanos y el Señor aquí nos tiene. Dios es fiel y Dios, dentro de su voluntad, es el que nos guía. Dentro de su soberanía es el que nos guía para concretar su obra. Porque aquí no, y estamos viendo, no es acerca de los hombres, no es acerca de quién nació primero, quién nació de último. Es acerca de la soberanía de Dios, es acerca de su plan, del propósito que tiene para cada uno de nosotros dentro de su plan. No es para exaltar al hombre, es para que Él sea exaltado. Para que Él sea exaltado. Entonces, Efraín vendría a ser la tribu más poderosa, más numerosa dentro del pueblo de Israel. Dios ya estaba viendo esto, Él ya estaba allá adelante. Efraín va a venir a ser la tribu más grande dentro del pueblo de Israel, numéricamente hablando. Dentro de sus descendientes vamos a ver algunos personajes que van a sobresalir. Por ejemplo, Josué. Josué fue el hombre que Dios utilizó para liderar al pueblo de Israel, para ingresar y distribuir la tierra prometida. Más adelante, el rey Jeroboam también es descendiente de la tribu de Efraín. Samuel es descendiente de la tribu de Efraín. Él va a escoger, o bueno, Dios lo va a usar para asignarle la posición de rey, primero a Saúl y luego a David. Entonces, vemos cómo Dios ya estaba viendo todas estas cosas. Por el contrario, Manasés, ¿qué pasó con la tribu de Manasés? En la distribución se dividió.
Una parte quedó a un lado del río Jordán y la otra parte al otro lado. Y esto los hizo perder fortaleza. Dios ya estaba ahí, ya sabía todas estas cosas. Y en su soberana voluntad está guiando la bendición que Jacob está derramando sobre sus nietos. Continuamos, versículo 20, dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Cuando vemos esta bendición, o sea, no se queda nada más en la heredad, sino que ahora hay más. Podríamos decir la segunda parte de la bendición de Jacob. Ellos son adoptados, ¿recuerdan? Están siendo heredados por adopción. Y con esta figura estamos viendo, o podríamos meditar en si nosotros éramos dignos y partes de la herencia espiritual del Señor. Porque nosotros no teníamos herencia en nada, condenados a muerte eterna por causa del pecado. Nosotros no somos Israel, no somos el pueblo de Israel. Hay promesas exclusivas para el pueblo de Israel que no nos toca a nosotros, pero hemos sido adoptados a través de Jesucristo para recibir herencia eterna, bendiciones espirituales, riquezas espirituales de nuestro Señor. Y también hay una tierra prometida esperando por nosotros, habitando eternamente en la gloria de Dios. Todo esto José probablemente en su momento no lo estaba viendo, no lo esperaba. Esto fue una visita casual. Ahora, antes de entrar a la conclusión acerca de la tierra, de la porción que Jacob está hablando aquí al final, en Josué capítulo 24, vamos a ir rápidamente para ubicarnos un momento. Josué capítulo 24. Versículo 32, está terminando de haber distribuido la tierra prometida. Dice, versículo 32, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Nos ubica principalmente para entender acerca de cuál es la tierra en la de la que está entregando Jacob a José. Posiblemente en medio de esa compra, los amorreos o los cananeos en general, posiblemente quisieron hurtar la tierra y por eso Jacob la tuvo que recuperar. Por eso él dice por eso le dice: la parte la cual yo tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Probablemente tuvo que luchar para retomar la tierra que él ya le pertenecía. En el Nuevo Testamento tenemos también una reseña acerca de cuál es esta tierra. Y es dentro de Samaria, cerca de Sicar, en donde Jesús se va a encontrar con la mujer samaritana. Nos habla también esa reseña en Juan capítulo 4. Pero nada más como para ubicarnos con ese dato. En general, Jacob está tratando de dejar todo en orden antes de morir, está dando su testimonio, su testamento, también su testimonio, está adoptando a Efraín y Manasés, está siendo guiado por Dios, y creo que esa es una de las partes más importantes, porque estamos viendo que lo que era una visita casual se convirtió en algo poderoso y espiritual que iba a marcar el futuro y la historia del pueblo de Israel. Muchas veces pensamos que venir delante del Señor es una visita casual, pero no nos damos cuenta muchas veces de que venir verdaderamente a su presencia va a marcar un antes y un después en nuestra vida.
Finalmente, estamos viendo a un hombre, a Jacob, un hombre maduro espiritualmente, ya no dependiendo de su carne, aparte de que ya no tenía ni fuerzas para levantarse. Ya no tenía en nada que confiar en su carne, en su cuerpo, en sus habilidades. Y vemos finalmente a un hombre maduro espiritual, formado, procesado por Dios durante más de 130 años. Y lo que vemos en él es que está actuando ahora por fe, porque les está diciendo incluso a José: ustedes van a regresar, el Dios que ha estado conmigo los va a estar con ustedes y los va a guiar de regreso a la tierra prometida. Él está hablando con fe, está dependiendo ya no en sus fuerzas, en su sabiduría, está dependiendo completamente de Dios, como tuvo que haberlo hecho desde el principio de su vida. Está completamente dependiendo de Dios y está esperando el cumplimiento de las promesas. ¿A esto cómo nos involucra a nosotros? Bueno, esta es la manera en la que debiéramos de vivir, dependiendo completamente de Dios, sabiendo de que Él está obrando en nosotros, está formándonos y dejando atrás todo aquello que nos estorba para dirigirnos completamente en la dirección en la que Dios quiere, para seguir su voluntad, para que Él pueda concretar su propósito y su plan en cada uno de nosotros. Es la manera en la que debiéramos de vivir. Dios lo hizo con Israel y lo continúa haciendo, guiándolos bajo su soberanía. Y el día de hoy Dios puede continuar haciéndolo, o lo continúa haciendo en nuestras vidas, solo que muchas veces no nos damos cuenta, no tenemos la percepción acerca de esto. Y esto debe darnos confianza en Dios, en el Dios en el que creemos. Si usted solamente conoce a un Dios de manera informativa, yo lo animo y le invito a que, así como Abraham, Isaac y Jacob conocieron a un Dios tan personal, tan eterno, tan soberano, que usted pueda conocerlo realmente. Cuando usted conoce realmente al Señor, al Dios Todopoderoso, su vida nunca más será igual. No lo conozca religiosamente, conózcalo personalmente. Tenga intimidad con Él, porque Él tiene, hermanos, Él tiene promesas eternas y espirituales dentro de su palabra que quiere activarlas en nuestras vidas, que están disponibles para nosotros, pero muchas veces no nos damos cuenta de eso, lo olvidamos. Entonces, este es el ánimo, que nos dejemos pastorear por Él en medio de nuestro camino, en nuestro caminar de fe. Y de nuevo, hermanos, usted y yo no teníamos ninguna posibilidad de heredar nada en absoluto. Y quiero hacer hincapié en esto, porque a través de Jesucristo, al igual que Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob para heredar dentro de la tierra prometida, usted y yo hoy somos adoptados por medio de Jesucristo. Y esto debe darle un gran gozo y alegría de ser adoptados por el Dios creador de toda la tierra, del universo. Y nos ha hecho hijos, nos ha hecho heredar juntamente con Jesucristo. Y ahí está la herencia de las riquezas espirituales, comenzando por la salvación, por una vida eterna, por el perdón de pecados y por el privilegio que nos da de poder heredar, el poder entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Tenemos heredad en Él por causa de Jesucristo. Así como el que menos tenía posibilidad de heredar algo, de tener alguna bendición, usted y yo, que teníamos nada de posibilidades, Dios ha extendido su gracia y misericordia para que podamos heredar en Él. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por poder estudiar tu palabra, meditar en ella y poder, Señor, interiorizarla, Señor, y poder meditar profundamente en lo que tú habías hecho, Señor, en la vida de Jacob, de su familia. Cómo podemos aplicar estas cosas, Señor, estos principios en nuestra vida.
Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Señor, yo te pido que tú traigas de tu Espíritu Santo para que nos muevas a convicción de creer de que tú eres un Dios real, grande, sublime, poderoso, y que podemos confiar en ti porque tú eres soberano, por tu sabiduría, por tu conocimiento previo de las cosas, Señor, porque tú ya estás adelante en el futuro antes de que nosotros lleguemos ahí, Señor, y que por causa de eso, todo afán, toda duda, debemos depositarla en ti, Señor, para poder confiar plenamente en ti, Señor, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas, porque tú eres bueno en gran manera. Te damos toda la honra a ti, Señor Jesucristo. Amén y amén.